En este video vamos a mostrar la funcionalidad del registro de medidas de urgencia. Lo podemos ubicar en el menú en Administración, Medidas de Urgencia, Analista Creación de Medidas de Urgencia. Seleccionamos aquí en este punto y damos clic. Nos aparece esta ventana donde podemos ver todas las solicitudes de incorporación, el detalle de la solicitud de incorporación, el registro de medidas y el detalle de las medidas. Le damos leer, como lo vimos allí con el mouse, y podemos ver todas las solicitudes de incorporación que están asignadas al analista Andrés, que fue con el que se entró al aplicativo. Tenemos 4 solicitudes de incorporación, son del señor Andrés como analista. Aquí vamos a registrar unas medidas de emergencias del número de caso o solicitud de incorporación número 15. Entonces Andrés 1 20, vamos a registrarle unas medidas de urgencia a este caso. El proceso es el siguiente. El propósito de esta opción de registro de medidas es el siguiente: es el registro de las medidas de emergencia preventivas o urgentes. Durante el proceso de evaluación de riesgo, el analista puede generar la implementación de las medidas de urgente o preventivas, basado en la posibilidad de atentados en contra del peticionario. Los pasos a seguir son los siguientes. Primero, inicia la solicitud de incorporación por parte de los analistas en la unidad 1. Allí se toma la información básica y se recauda los documentos físicos. Paso 2. Desde el momento que el caso es asignado al analista de la unidad 1 o la unidad 2, este puede hacer el registro de la solicitud de la medida de urgencia en cualquiera de estas dos etapas. 3. El analista de la unidad 1 o 2 puede solicitar la medida y registrar la información solicitada respecto a la urgencia y registro de las medidas solicitadas. 4. Debe estar respaldada esta solicitud de urgencia por una resolución expedida y firmada por la DGSP, por la cual se formaliza y autoriza la implementación de la medida. Paso 5. El coordinador, bien sea el de la unidad 1 o el de la unidad 2, donde se genera, según sea el caso, la solicitud de la medida de emergencia por parte del analista. Debe verificar que esté completa la solicitud de emergencia y que cuente con la resolución, y si es correcta la información y la sustentación de su aprobación por medio de la opción de revisión y aprobación, el coordinador indica si se aprueba o no la medida de emergencia. Paso 6. Si no se aprueba la medida de emergencia y queda en el registro histórico de esta actividad, el analista no puede modificar esta información. Con la negación termina esta actividad. Si niega la medida de urgencia, es obligatorio definir cuál es el motivo por el cual se niega la solicitud de urgencia. O sea, no basta solamente con que se niegue, sino definir el motivo, de tal forma que quede registro de esta decisión. Séptimo, una vez que el coordinador revisa y aprueba la medida, esta es enviada con la especificación de la medida urgente y la resolución a la unidad 3, en donde se debe iniciar el trámite de asignación, implementación y notificación. Esta solicitud es importante aclarar que no pasa por el comité técnico. Ya cuenta con la resolución de las medidas que se deben asignar y debe iniciar el proceso de implementación, notificación y seguimiento. Vamos a registrar el detalle de la medida de urgencia. Entonces seleccionamos el caso número 15, le damos detalle, solicitud de incorporación sobre la pestaña. Podemos ver aquí los datos básicos y detallados de la solicitud que se ha venido trabajando. Posterior a eso seleccionamos la pestaña registro de medidas. Podemos ver que está vacía, entonces lo que vamos a hacer es adicionar un nuevo registro. En la barra de herramientas seleccionamos insertar. Acá nos aparecen ya un registro nuevo con algunos datos por default, como es el número del caso, y viene la información del tipo de medida. Entonces aquí podemos seleccionar si es urgente o preventiva, el número de la resolución. Ingresamos el número de la resolución, procuremos que sea en mayúscula, registramos el número de resolución con la que se aprobó esta medida de urgencia,
definimos cuál fue la fecha de concertación con el peticionario, definimos cuál fue el medio de concertación y registramos la fecha de la resolución de aprobación de esta medida de urgencia para que quede respaldado esta actividad. Vamos ya a comenzar a definir la descripción de los anexos que soportan la solicitud, el registro de la situación de riesgo inminente identificada, y detallamos las medidas solicitadas a implementar que se están pidiendo en esta medida de urgencia para este caso en particular. Registramos esta información. Tenemos que ser muy concretos, concisos en el registro de esta información. En cada uno de estos campos vamos a ser muy específicos, muy claros, como se está registrando allí la información. Detallamos la información de las medidas solicitadas, siendo concretos en cada una de las medidas solicitadas. Una vez registradas la información, entonces lo que vamos a hacer es salvarlo. Le damos con el chulito que dice guardar, entonces queda guardada la información en la base de datos. Y ahora vamos a registrar el detalle de las medidas concertadas con el peticionario. Esto se deja como evidencia de las medidas que pidió el peticionario en caso de alguna reclamo o alguna evidencia histórica de lo que se ha venido solicitando por parte del mismo peticionario cuando se está haciendo la solicitud de una medida de urgencia o preventiva. Entonces registramos aquí la definición de la medida, la entidad, y especificamos datos correspondientes a la descripción de la medida, a la sustentación de la oportunidad y la sustentación de idoneidad de esta medida como temas de registro de información del proceso de las medidas de urgencia. Grabamos esta información acá y una vez hayamos terminado le damos guardar para almacenar la información en la base de datos y dejar así un registro completo de toda la información recaudada y necesaria en el proceso de la medida de urgencia. Aquí ya vamos a dar guardar y con esto ya salvamos la información y queda el registro de la medida para que el coordinador efectúe la revisión y aprobación o negación. Y hasta aquí dejamos este módulo. Tendríamos que pasar para ver más en detalle la aprobación por parte del coordinador.